Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta tercera jornada del primer Congreso Internacional de Derecho Ambiental, Ecología y Conservación Bolivia 2023. Soy Antonio Cajías, director del programa La Voz de la Naturaleza, y a nombre del colectivo de abogados ambientalistas y agraristas de Bolivia y, por supuesto, nuestro programa, damos la cordial bienvenida a este primer Congreso Internacional. Tenemos la participación y en estas tres jornadas hemos visto expositoras y expositores de países invitados como ser Argentina, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Bolivia. Todos ellos cuentan con una larga trayectoria en la lucha y defensa del medio ambiente, recursos naturales, derechos humanos. Durante esta tercera jornada vamos a tener diferentes e interesantes temáticas, por tanto, invitamos a todas y todos a ser parte de esta última tercera jornada de reflexión, análisis y planteamiento de soluciones en beneficio del medio ambiente y todos los seres vivos que conviven en él. Asimismo, queremos informar que estamos transmitiendo en vivo y directo a través de las páginas de Facebook Live, por la página del Colectivo de Abogados Ambientalistas y Agraristas de Bolivia y La Voz de la Naturaleza. Por tanto, queremos invitarles a todos a registrar sus nombres completos para verificar la lista de los inscritos en este congreso. También queremos informar que para ser acreedores de los certificados deberán tener las 3 asistencias respectivas que justamente se les va a otorgar al finalizar este evento. Esta jornada, esta última tercera jornada, tenemos a invitados de lujo, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro y vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a tener a Roy Cárdenas, representante del Perú, a Alberto Camilo Vera, representante de Bolivia, Carlos Revilla, representante de Bolivia, y finalmente a Jane del Castillo, también representante de Bolivia. Debemos recordar y recalcar a nuestros panelistas que el tiempo máximo de cada exposición es de 20 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas. En esta primera parte del Congreso, de esta tercera jornada, vamos a hablar vamos a invitar a un panelista boliviano que justamente ya está con nosotros. Su nombre es Alberto Camilo Vera, con el tema Acción Popular para la Protección del Cerro Rico de Potosí en el marco de los derechos de la Madre Tierra. Alberto tiene un postdoctorado, es doctor en sostenibilidad, cum laude, magíster de medio ambiente, gestión ambiental de recursos naturales, especialista en derecho ambiental, licenciado en derecho y además es docente universitario. Querido Camilo, muy buenas noches, bienvenido a esta última y tercera sesión del Congreso Internacional. Bien, en principio, muy buenas noches, estimado Antonio, a todos los que nos escuchan. El agradecido soy yo en relación a la invitación que se me ha extendido y desde luego siempre en pro de buscar mayores mecanismos y difundir la filosofía de la temática ambiental y en este caso del derecho ambiental. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, querido Camilo, y bueno, ya tenemos justamente tu presentación aquí en pantalla, así que bienvenido y adelante, por favor. Bien, yo dirijo, ¿verdad? Ah, ya, perfecto. Exacto, así es. Bien, permítaseme, voy a colocar mi cronograma o mi cronómetro para estar en tiempo. Ahora sí. Bien, nuevamente muy buenas noches a todos los presentes. Un elemento fundamental es el hecho de poder tratar de comprender si el Cerro Rico de Potosí es básicamente sujeto de protección amparado en relación a los alcances del derecho ambiental. Hoy vamos a tratar justamente del Sumajorco, del Coloso de Plata. Aquí tenemos en imágenes la Villa Imperial. En este momento, el Cerro de Potosí está declarado en riesgo, pese a ser un patrimonio natural y cultural de la humanidad, pero vamos a tratar de contextualizar el esquema yacimiento, el esquema patrimonio y la inclusión del principio de sostenibilidad en relación a
una ratio decidendi que ha sacado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero para poder establecer esta dinámica, nosotros tenemos que precisar que el objeto de este jus novus, el objeto del derecho ambiental, es justamente el ambiente. Pero bajo un escenario ecocéntrico, ¿qué entendemos por ambiente? Conjunto de elementos subatómicos y macrosistemas holísticos que condicionan las diversas formas de vida que interactúan con lo abiótico. Y acá entramos, ¿qué interactúan con lo abiótico? La Constitución Política del Estado, en su preámbulo boliviana, reconoce a las montañas prácticamente como parte de este esquema de la madre tierra o Pachamama, o como los griegos denominaban la Gaia. En ese sentido, un primer elemento, podemos ir precisando que el derecho ambiental va a proteger lo metahumano, no solo un esquema humanista, sino un esquema más del ser humano, es decir, otros seres vivos y otros componentes ambientales, como establece la Ley 300, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Y un elemento base para poder comprender esta dinámica es el establecimiento que solo el derecho ambiental se ha preocupado de las futuras generaciones. Por eso que el derecho ambiental, desde luego, va a proteger a las generaciones y el esquema intergeneracional que se está planteando. Ahora bien, uno de los principios, o en este caso, una de las características del derecho ambiental es básicamente la transversalidad. Por eso que, según algunos autores, Bellorio, por ejemplo, el argentino, establece que al derecho ambiental se le debe considerar un todo derecho en su manual de derecho ambiental. Algunos autores van señalando que el derecho ambiental es un derecho de síntesis, pero nosotros venimos a convocar que el derecho ambiental es un macroderecho, porque va a proteger la esencia del generador del derecho, que es el ser humano básicamente, pero a partir de esta dinámica, si tienes aguas contaminadas, si tienes un aire con mucha polución, estás afectando esa esencia del ser humano para esa generación. En ese sentido, de igual manera, una institución del derecho ambiental es la evaluación de impacto ambiental. Y el artículo 345 de la Constitución Política del Estado manda y exige que todas las actividades, sin excepción, deben contar con licencia ambiental. Primera conclusión en esta diapositiva. Al derecho ambiental también le interesa el derecho de las futuras generaciones en relación a gozar del patrimonio. Primer orden de ideas. Ahora bien, en el caso concreto, Cerro Rico de Potosí, algunos datos muy básicos que, según el censo del año 2008 que estableció la Corporación Minera de Bolivia, precisa taxativamente que por encima de la cota 4.400 existen 56 bocaminas. En todo el cerro, 579 bocaminas antiguas. Según un informe de la Comibol, básicamente del 10 de agosto, determina que básicamente 39 cooperativas no tienen contratos. Y según reportes de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, en este caso el Ministerio del Ambiente y Agua, ha establecido que de todas las cooperativas que trabajan en el Cerro de Potosí, solo 12 cuentan con licencia ambiental. Un otro elemento que a través de los otrora contratos de arrendamiento, la empresa minera Manquiri, que es una empresa privada, también ha suscrito contratos con Comibol y de esta manera desarrolla sus actividades mineras en el Cerro de Potosí. Conclusión en este segundo elemento. ¿Quiénes son los sujetos que están trabajando en el Cerro de Potosí? Cooperativas mineras, empresa minera Manquiri. ¿Y quién es el custodio? La Corporación Minera de Bolivia. Muy bien. Sigamos. Ahora, debemos entender nosotros cómo es la juridicidad del Cerro Rico de Potosí. ¿Quién tiene la posición de garante del Cerro Rico de Potosí? Desde luego es la Corporación Minera de Bolivia. Ahora, recordemos, acá tenemos, utilizando la fuente de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, vamos a encontrar que el Cerro Rico de Potosí, en relación al Universal Transversal de Mercator del Sistema Geodésico Mundial, entramos a Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación
con Camilo, que estaba justamente haciendo la exposición. Vamos a solicitar nuevamente que se pueda integrar nuevamente. Ahí está justamente, ya lo tenemos a justamente Camilo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Se cortó, no sé qué ocurrió. No te preocupes, no te preocupes. Puedes volver a cargar tu presentación y continúas. Uy, a ver, Claro que permítame. sí, no te preocupes. Mientras tanto, estábamos justamente viendo la presentación de Alberto Camilo Vera acerca justamente de esta temática muy interesante, como es el tema de la acción popular para la protección del Cerro Rico de Potosí en el marco de los derechos de la madre tierra. Ustedes han visto qué interesantes son justamente las concesiones que ha dado Comibol, las diferentes bocaminas que existen en este lugar, la cota 4400, donde existe una cantidad interesante de bocaminas y la explotación de los minerales en este Cerro Rico que, bueno, ya es bastantes años de explotación. No sé si ahí ya tienes la presentación, querido Camilo. Está cargando, a ver, Perfecto. qué macana. Ahí, Bueno, vamos. No te preocupes porque ya ahí está justamente la presentación. Ahí está, querido me Camilo. cortas el tiempo, por favor. No te preocupes. Adelante. Puedes continuar, por favor. Es que quiero llegar en tiempo. Bien, entonces, referíamos en este escenario, sí podemos compartir, ahora sí. A ver, permítanme. Bien. Ahora sí, ¿se puede ver? Muy bien. Bien, como íbamos señalando, es que en relación al Cerro Rico de Potosí vamos a tener el esquema de que quien tiene la posición de garante es justamente la Corporación Minera de Bolivia. A través de esto debemos poder comprender que, como ustedes van a ver en la imagen satelital utilizando Google Earth, se puede advertir que este sector es el área la boliviana, básicamente este sector es Stromboli, y de igual manera nosotros estamos hablando del área La Solución. Estas áreas mineras en base al sistema geodésico mundial del 84 del Universal Transversal de Mercator, que Bolivia se ha cuadriculado a través de este sistema de cuadrículas que vamos hablando, es que según los datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la Corporación Minera de Bolivia está a cargo de todo el Cerro de Potosí, porque es un área nacionalizada. Esto debe quedar claro, no es área libre, es un área nacionalizada, lo que era otrora de Hochschild, que era un varón del estaño, básicamente. En ese sentido, ¿por qué la Corporación Minera de Bolivia tiene la posición de garante? Veamos retrospectivamente la evolución jurídica minera en relación al Cerro Rico de Potosí. En 1880, la ley minera, específicamente de otrora, a través de su artículo 16, determinó que en el Cerro Rico de Potosí se va a aplicar el sistema de bocaminas, primer orden de ideas. Posteriormente, en el Código de Saavedra, el Código Minero de 1925, se va a establecer taxativamente que en el Cerro de Potosí, Machacamarca, las adjudicaciones deben realizarse por bocaminas. Esto es muy importante de comprender. Posteriormente, con la revolución del 52, entramos a la nacionalización de las minas. Antes del 52 estaba en una hegemonía el país de los varones del estaño, pero en el caso del Cerro Rico de Potosí, quien tenía la custodia en relación al Cerro de Potosí era el varón del estaño, Hochschild, a través de la Compañía Minera Unificada del Cerro Rico de Potosí. Pero a través del decreto 3229 es que pasa a manos, se nacionaliza y en esa eventualidad es que la Comibol en representación del Estado se hace cargo y es custodio justamente del Sumac Orco, en ese sentido, anterior en manos de Hochschild básicamente. Posterior a esto, el código de 1965, el código de Zeneva Zientos Ortuño, básicamente va a establecer que una ley especial se deberá regir o una reglamentación especial en relación al Cerro Rico de Potosí. El código minero de Zeneva Zientos Ortuño del 65 mandaba que se debería elaborar una reglamentación especial para el tratamiento jurídico y técnico del Cerro Rico de Potosí, que lamentablemente nunca salió esa reglamentación.
Años más tarde, con la ley 1777, ya vamos al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, estamos hablando que en el artículo 91 de esa abrogada ley minera determina en su artículo 91 que la Comibol asume la dirección y administración directa del Cerro Rico, sus bocaminas, desmontes, escorias y pallacos. Ojo, desmontes, escorias y pallacos. No obstante, el año 2004, en el gobierno de Mesa, va a nacer el famoso Decreto Supremo 27787, que va a establecer los límites a través de la cota 4400 y va a establecer franjas de seguridad en la cota 4700 básicamente. Ahora bien, en Bolivia rige desde el 2014 la ley 535, la ley minera, y no habla nada en relación al Cerro Rico de Potosí, pero sus disposiciones abrogatorias y derogatorias tampoco tratan en relación al Decreto Supremo 27787. Si bien este Decreto Supremo había nacido a la vida jurídica a través de la abrogada Ley 1777, no es que con la nueva vigencia de la nueva ley minera del 2014, ley 535, tácitamente quedaría sin efecto. No es así. Eso es lo que demandó cuando se planteó la acción popular y ese era el argumento que tenía el Ministerio de Minería y la misma Comibol. Pero nosotros en materia jurídica no podemos hablar de implícitos y en ese sentido tiene que ser taxativo. Y si revisamos las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la ley minera actual, no toca al decreto 27787. En conclusión, plena vigencia. Ahora, debemos entender el contenido, básicamente, del decreto 27787. Establece una franja, como vamos a poder advertir acá. Nos hemos apoyado de Vera, prácticamente Rodolfo, que es un ingeniero ambiental que nos ha dado el apoyo en relación a los mapas. Hay que respetar la fuente de información. Y en ese sentido, el 9 de abril del 2023 hemos logrado, nos han proporcionado estas imágenes para poder comprender dónde está la cota 4400, cota 4700. La franja hasta acá que podemos advertir es la cota 4400, toda la franja roja. Acá no se ve muy bien, es la cota 4700 y acá está el sombrero de hierro, prácticamente que se denomina a la cúspide del Sumajorco, en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea el decreto 27787? Habla del área superficial y el área subterránea. En el escenario superficial señala que en la cota 4400 se establece una franja de seguridad hasta la cima del cerro. De la cota 4400 a la cota 4700 solo se puede hacer labores de exploración, evaluación, explotación y remoción de desmontes, pallacos y sucus. ¿Qué significa esto? Que no se puede afectar la roca dura, la morfología del Cerro Rico de Potosí, sino los desmontes dejadas otrora, eso sí se puede ir limpiando. Eso es lo que se permite en minería superficial prácticamente. Eso es lo que señala el decreto. Pero ¿qué ocurre en interior mina? Porque en interior mina es justamente la característica y la cualidad que tiene el Cerro Rico de Potosí desde la época colonial. En ese sentido, ¿qué es lo que señala prácticamente en este punto? Que de la cota 4700 hasta la cúspide no debe pasar ninguna actividad en interior mina. De la cota 4400 a la cota 4700 se puede realizar actividades mineras respecto a la estabilidad y estructura morfológica del Cerro de Potosí. Ojo, pero ninguna bocamina colonial podrá ser usada para labores mineras. No se debería tocar las bocaminas coloniales de la cota 4400 a la cota 4700. No obstante, existe una crítica al mismo decreto 27787 que establece la UNESCO a través de la decisión 37, donde determina que el mismo decreto supremo no es tan efectivo jurídicamente en relación a la protección del Cerro de Potosí y conmina al Estado boliviano a que establezca una nueva normativa más rigurosa, más protectora en relación a esta cualidad del Cerro Rico de Potosí. Muy bien. Ese es el esquema minero. Vamos ahora al otro esquema patrimonial. ¿Por qué el Cerro de Potosí tiene preeminencia en su protección, por decir, en otro tipo de montañas? Puede ser el Illimani, puede ser el Cerro de Porco,
porque el Cerro de Potosí tiene una característica excepcional, por supuesto con el respeto de mis amigos paceños, del majestuoso Illimani, ¿no? Pero sin embargo, la cualidad que tiene el Cerro Rico de Potosí es lo que va a dar lugar a su verdadera protección patrimonial. Esto es, entendamos este escenario patrimonial. A ver, en 1930 a 1150 después de Cristo, según Mark y Welfe, determinaron que se establecía ya la fundición a través de las guairas. Es decir, antes de la conquista española ya se realizaban trabajos mineros a través de las guairas. En 1572 se sustituye el sistema por la amalgamación utilizando el mercurio básicamente. Entonces las guairas se van a sustituir por este otro sistema para la explotación y en relación a los minerales, su transformación de los minerales a través de la amalgamación del mercurio. Un dato muy importante porque nosotros en derecho ambiental solemos dar antecedentes que establecía el caso Prestige. Estamos hablando prácticamente de otro tipo de impactos ambientales que se han dado a nivel mundial, caso Chernobyl, en otros escenarios, pero nótese que ya en 1500 podemos determinar un impacto ambiental como antecedente para poder comprender el derecho ambiental, que justamente es la contaminación por mercurio a través de la amalgamación que se dio otrora. Bien. Ahora, otro elemento muy importante es que en 1925 sale una ley nacional donde se reconoce al libertador Simón Bolívar y se reconoce al Cerro Rico de Potosí como símbolo de la independencia del yugo español por el ascenso que hizo el libertador Bolívar y Sucre a la cúspide del Cerro Rico de Potosí. Y es por eso que esta ley de 6 de noviembre de 1925 reconoce el ascenso que hizo el 26 de octubre de 1825 el libertador Simón Bolívar como símbolo de la independencia. Más adelante, por ley del 21 de noviembre de 1945, por su fama universal que tiene el Cerro de Potosí, se le denomina reliquia nacional. Más adelante, ya en 1972, recuérdese que Bolivia ha ratificado la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural, que establece que el Cerro de Potosí tiene un valor universal excepcional desde el enfoque histórico y natural. Nosotros somos parte de esta convención y en consecuencia informamos a estas instancias prácticamente cómo estamos avanzando en la protección. 1987 va a ser el punto de inflexión en relación a que la UNESCO, a través del Comité de Patrimonio Mundial, va a incorporar en la lista de Patrimonio Mundial al Cerro Rico de Potosí. Más adelante, por ley 1197 de 1990, al Cerro Rico de Potosí, además se le va a denominar un monumento nacional. Muy bien. Esos son los basamentos para poder comprender la cualidad que tiene el Cerro Rico de Potosí, patrimonio natural y cultural de la humanidad. Lamentablemente, en el año 2013 ingresa a la lista de Patrimonio Mundial el riesgo a través de la decisión 38,7B38 por riesgo de colapso del Cerro de Potosí y actividades incontroladas. Nótese que el gobierno boliviano, al ser parte de la Convención de Patrimonio de Protección Mundial y Cultural y Natural, emite informes. Y el año 2021-22, el Ministerio de Cultura ha emitido el informe periódico sobre el estado de conservación en relación a los hitos del Cerro de Potosí, la ciudad de Potosí, las lagunas y el Cerro Rico de Potosí en estricto sensu. Y bueno, ha señalado que sí hay es positivo y que hay buenos avances, pero la realidad es otra, ¿no? Ahora la pregunta, si tenemos nosotros todas estas leyes, estas declaraciones a nivel interestatal, etcétera, ¿por qué actualmente nuestro Cerro de Potosí se encuentra en estas condiciones? Estas imágenes es del 12 de abril del 2023, van a poder ver acá, ya no tenemos la estructura cónica del Cerro Rico de Potosí. Esta es una foto de la zona Huacaxchi, donde ya no tenemos la parte cónica del Cerro de Potosí, y acá vamos a poder advertir unas bocaminas de la colonia.
De igual manera, esta es la cúspide, acá está justamente el relleno seco que se colocó, pero hasta el relleno seco ha cedido básicamente y acá van a ver los hundimientos. Y este es el hundimiento 3 en la cúspide del Cerro Rico de Potosí. La ley de los derechos de la madre tierra para el vivir bien y el desarrollo integral, en el caso concreto, en su artículo 26 determina que las actividades mineras deben reducir al máximo los daños ambientales, debe desarrollarse en armonía y equilibrio con la madre tierra, siendo un componente de la madre tierra los seres, los elementos, ojo, y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida. Acá tenemos otras imágenes, acá nos hemos sacado una fotografía abrazando lo poco que queda de la cúspide y la gran pregunta, ¿y el derecho de las futuras generaciones de gozar el patrimonio, dónde queda? No seamos egoístas como generación. Ahora bien, a consecuencia de esto, tengo 5 minutos más, ¿no, estimado Antonio? ¿Me confirmas, por favor, para medir mi tiempo? Exactamente, querido Camilo, adelante, por favor. Concluyo porque es mi última diapositiva, para ser respetuoso con el tiempo. Bien, si me lo puedes ampliar, por favor. A consecuencia de esto, diferentes grupos de la ciudadanía potosina, residentes potosinos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, dieron la iniciativa de hacer algo. ¿Y qué estamos haciendo en relación a nuestro cerro? La sociedad civil, ¿qué está haciendo en relación al Cerro Rico de Potosí? Y vemos depredándose día a día y debemos hacer algo. En esa eventualidad se activó una acción popular en relación a la defensa del Cerro Rico de Potosí, aplicando el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, que determina que la acción popular también se activa a derechos colectivos o derechos difusos, como es el ambiente, la salubridad y el patrimonio. En ese sentido, nos ha habilitado el artículo 135 constitucional para activar una acción popular ante el Tribunal de Garantías de Primera Instancia, donde ha concedido en parte la tutela y ha determinado que el Cerro Rico de Potosí se reconoce su cualidad de patrimonio natural y cultural de la humanidad. Segundo elemento, dio 365 días al Ministerio de Minería a través de Comibol para que establezca los planes de migración de la cota 4400 arriba a las cooperativas a otras áreas. Tercer elemento, le dio 180 días al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización prácticamente para que asuma acciones para la preservación del Cerro Rico de Potosí. Y estamos hablando del año pasado. Vencieron ya los plazos, pero aún seguimos viendo pocas acciones en relación al Cerro Rico de Potosí. Ante esa situación, sabemos que en Bolivia los tribunales de garantías emiten su resolución constitucional y esto por normativa, según el Código Procesal Constitucional, debe remitirse obligatoriamente en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y acá, en la diapositiva, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la sentencia 1062, quebrado 2002, es de agosto del año 2022, como podemos advertir. Y en ese sentido, lo interesante, lo novedoso, es que ya utiliza instituciones del derecho ambiental en relación a la protección del patrimonio vinculado al Cerro Rico de Potosí. En concreto, no nos vamos a entrar al obiter dicta, nos vamos a ir a la ratio decidendi y al decisum en la parte pertinente porque es ampulosa la sentencia y lo que sí interesa, la legitimidad social que debe considerarse en este punto es que participaron en esta acción popular agrupaciones de ferias, de X Mercado, participó Concipo, participó la Universidad Tomás Frías, participó la Federación de Profesionales, FEDEPRO, es decir, diferentes instituciones sociales y organizaciones se sumaron en esta defensa en pro de este patrimonio natural, de este Sumajorco de la Villa Imperial, que en realidad no solo es de la Villa Imperial, sino es de Bolivia, una identidad boliviana que está en el escudo nacional básicamente. En ese sentido, ya me voy al contenido muy rápidamente por el tiempo. Y la ratio decidendi, desde luego, la naturaleza jurídica de la acción popular, desde luego, es justamente proteger derechos colectivos y derechos difusos. Segundo elemento, reconoce esta sentencia que el patrimonio cultural
es un derecho de interés colectivo y especifica taxativamente que el Cerro de Potosí es un patrimonio cultural de la humanidad, lo fundamental y la vinculación del derecho ambiental en el caso concreto. Aplica el principio del desarrollo sostenible y la conservación. Determina el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Claro, estamos hablando, respondiéndonos, ¿y qué del derecho de las futuras generaciones al patrimonio? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué acaso no tienen derecho de gozar al coloso de plata? Abarca no solo el patrimonio material, sino también al patrimonio natural e inmaterial, como se señala en nuestra diversidad creativa. Esos recursos son de riqueza frágil y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. El patrimonio cultural es esencial para promover la paz, el desarrollo social, ambiental, nótese, ambiental y económico sostenible. Muy bien. El decisum determina, para ir cerrando, por favor termino en menos de un minuto, señala, ordena al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la Corporación Minera de Bolivia, que tiene la posición de garante, cumpla el Decreto Supremo 27787, estabilizando las gradientes del Cerro de Potosí, preservando su estructura morfológica rocosa y la estabilidad de sus terrenos, como condición necesaria para la sostenibilidad, nótese, una institución y un principio del derecho ambiental es la sostenibilidad. Ordena a la Corporación Minera de Bolivia migrar a las cooperativas que están arriba de la cota 4400. En relación al Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización, señala, asuma medidas efectivas de protección del Cerro Rico de Potosí, coordinando con entidades potosinas. En esa eventualidad, el derecho ambiental ha ingresado por el principio por la característica que tiene de la transversalidad, porque se encarga el derecho ambiental del derecho de las futuras generaciones. El derecho ambiental se encarga de lo metahumano y estos han sido y son los fundamentos para esa transversalidad del derecho ambiental en relación al Cerro de Potosí. ¿Por qué? Porque el derecho minero ha fracasado. Claro, el artículo 93 de la ley minera taxativamente se señala que no deben realizarse actividades mineras en monumentos históricos, es decir, pero se sigue dando contratos posteriores a 2014, eso es complejo, ¿no? Básicamente. Y listo, acá ya cierro, ¿sí? 30 segundos. Acá vamos a encontrar al escudo de Bolivia y acá ustedes van a advertir al Cerro Rico de Potosí. Y bueno, la frase que siempre se ha manejado, otrora, soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes, envidia, soy de los reyes. Por el derecho de las futuras generaciones y por los avances del derecho ambiental en la protección de derechos difusos, pues el derecho ambiental es un supraderecho. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querido Camilo. Muy, muy interesante conocer acerca de esta resolución que ha emitido justamente esta sentencia constitucional que permite proteger, que debería proteger justamente este patrimonio de la humanidad. No solamente, como bien lo dices, es un patrimonio departamental, sino es de todos, absolutamente de todos, y que de verdad deberíamos protegerlo. Qué lamentable que haya pasado el plazo y qué lamentable que no se estén realizando las acciones que tú las has mencionado para que se pueda restaurar de alguna manera estos impactos que ha producido justamente el extractivismo, la minería, la destrucción, las ambiciones, etcétera. Un cerro que prácticamente se nos está viniendo para abajo y que lamentablemente, bueno, no se está tomando las medidas. Querido Camilo, te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, también tus palabras de despedida. Bueno, nuevamente quiero agradecerte, estimado Antonio, de igual manera a la doctora Yagmila, que también nos ha cursado la invitación.
un afecto muy respetuoso y soy un convencido que no debemos ser pesimistas, sino más bien optimistas en relación a la temática ambiental. Veo que en relación a 10, 15 años atrás, a muy poca gente le interesaba la temática ambiental en relación a la juridicidad, pero hoy vemos que ya hay muchos soldados que están empezando a formarse en este maravilloso derecho que va a proteger la esencia del mismo ser humano. En ese sentido, convoco a que sigamos profundizando, las casas superiores de estudio sigan profundizando en la temática ambiental, en el derecho ambiental, porque es transversal. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de brindar, de informar en cierto sentido algunos componentes del derecho ambiental, que es muy amplio, abarca muchos escenarios. Ayer escuchábamos derechos del animal, podemos entrar en un debate si el derecho ambiental absorbe al derecho animal. Es un debate y eso es lo lindo de estos eventos, porque ese es el escenario. De todos tenemos que ser amplios y tratar de construir el conocimiento. Puede que tú tengas un criterio, yo tengo otro criterio, pero lo fundamental es que bajo esos criterios se debe seguir construyendo el conocimiento. Así vemos el famoso nullius in verba, mira por ti mismo. Muchas gracias y voy a estar con las otras ponencias porque yo aún me sigo capacitando y aprendiendo de cada una de las exposiciones. Aquí ahora les sigo como un oyente más. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo grande hasta Potosí. Un abrazo. Y bueno, seguimos acá en esta tercera jornada del Congreso Internacional de Derecho Ambiental. Queremos dar la bienvenida a Roy Cárdenas, que ya se encuentra justamente con nosotros. Querido Roy, puedes activar tu cámara, por favor. No sé si ya te encuentras ahí habilitado. Querido Roy, adelante, por favor. Estamos esperando tu ponencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me llegan a escuchar, por favor. Disculpen, es una plataforma en Perf la cual estoy muy familiarizado. No me percaté. Perfectamente. Claro que sí, puedes activar. Ahí estás, querido Roy. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué dices? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero, bueno, las disculpas del caso por el impasse en el inicio del evento. En verdad, agradecer a la doctora Yamila y a los organizadores del evento por extenderme una invitación para estar con ustedes presentes el día de hoy y conversar un poco acerca de lo que es el derecho ambiental en el Perú. Creo yo de que, al igual que como comentaba Camilo, nos seguimos capacitando y en este caso yo estoy aprendiendo, creo, más de ustedes que lo que ustedes podían aprender de mi persona. Y nada, si me dan la venia, podemos quizás empezar para también respetar, justamente agradezco a Camilo que se haya ajustado mucho los horarios. Yo voy a tratar de incluso recortar un poco más para poder respetar a los demás ponentes por un tema de respeto y consideración. Gracias, querido Roy. Comentarles que Roy Cárdenas es representante del Perú. Él es especialista en Derecho Ambiental y Gestión Pública. Es abogado con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres y estudios en Derecho Ambiental en la American University Washington College of Law y en diferentes derechos humanos en la Academia Europea Otzenhausen, actualmente cursando el último año del doctorado en la misma casa de estudio. Querido Roy, adelante por favor con tu exposición. Nuevamente, muchas gracias. En verdad, quiero recoger algunas opiniones que justamente Camilo estaba comentando acerca del derecho ambiental como derecho supra, creo yo que está por encima de algunos otros derechos, pese a que siempre en las escuelas de pregrado se nos enseña de que eh, el derecho ambiental o los derechos son fundamentales, pero no absolutos. Considero yo que en el tema ambiental se podría quebrar esta regla porque el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un prerequisito para el disfrute de otros derechos. Y aquí me quiero detener justamente cuando hablamos del nuevo enfoque del derecho ambiental peruano. Debemos entender que, como comenta la doctora Garrido, una doctora colombiana, en el tema del derecho ambiental, la evolución normativa que ha existido en materia ambiental prácticamente ha sido a raíz de hechos desastrosos en la historia de la humanidad. Esto es, no es que los estados dijeron en algún momento, oye, si el ambiente es un bien que es de vital importancia para el desarrollo de la humanidad y necesitamos cuidarlo. No, lamentablemente
lamentablemente en la historia de la humanidad es que la protección a un ambiente sano y equilibrado ha sido consecuencia de eventos dramáticos. Un caso muy puntual y quizás recogiendo un poco lo que está hablando Camilo es el tema del uso del mercurio en la actividad minera. Como hace unos años, ya unos cuantos años, se suscribió, se ratificó, se adoptó lo que es el convenio de Minamata, un convenio que demoró casi 50 años en gestar, pero que tiene su origen justamente en una ciudad que tiene ese nombre, Minamata, en la cual ocurrió uno de los desastres más grandes en la materia, relacionados en materia de mercurio, al insumo del mercurio. Entonces vemos cómo estos temas tan importantes en materia ambiental han sido resultado de hechos desastrosos. Y lo mismo que en la lógica de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos ha sido resultado de eventos catastróficos o dramáticos en la historia del hombre. Entonces, en el Perú, un evento que llevó a reflexionar, y estoy seguro que en cualquier otro país de la región, fue justamente la aparición del COVID. Cuando aparece el COVID, un evento creo yo que va a estar dentro de la historia o de los hechos negros de la historia de la humanidad por las consecuencias que trajo. Algo que nos dimos cuenta es que la mejor manera como el hombre puede cuidar el ambiente es justamente teniendo una mínima intervención en esta. Vimos cómo, en el caso de Perú, ecosistemas que habían sido eh, dominados por el hombre, volvieron a raíz del COVID y del aislamiento, volvieron a ser retomados por la naturaleza. Vimos como ríos que eran grandes problemas ambientales por el tema de residuos, por el tema de vertimientos de aguas residuales, de un momento a otro comenzaron a tener un color cristalino y un tema que nos trajo a la reflexión de cómo es que la naturaleza es sabia, y aquí viene lo que se conoce como las cuatro leyes de Barry Commoner, cómo la naturaleza es tan sabia que llevó a eh, poder tomar un oxígeno y poder entender, poder lograr que nosotros entendamos de que el hombre es el principal causante, pese a que nos menciona que también es parte de la solución, debemos enfocarnos, que creo yo, en el tema de las causas, que el hombre es el principal causante de los problemas ambientales. Este evento dramático llevó al Perú a adoptar ciertas medidas que hasta ahora se vienen implementando, como por ejemplo, no sé si sea el caso de Bolivia, pero en el Perú, por ejemplo, antes de la pandemia, existían planes de estudio, por ejemplo, virtuales, pero que no muchas personas optaban porque justamente señalaban de que tal vez las condiciones o la calidad educativa no podía ser similar a la de una clase presencial. Vimos cómo a raíz de la pandemia la virtualidad se convirtió en la regla en vez de la excepción. Vimos cómo universidades comenzaron a implementar planes curriculares en base a aulas virtuales. Y a hoy por hoy, la virtualidad es parte de. Ustedes dirán, pero eso es en el sector de educación. Sí, pero entendamos que cuando hablamos del sector de educación y hablamos de pasar de unas clases presenciales a unas virtuales, estamos hablando de lo que se conoce como la reducción de la huella de carbono. Esto es cuánto cuánto CO2 se destinaba o se emitía al ambiente producto del traslado de los estudiantes, cuánto CO2 se producía producto de la energía eléctrica de las instituciones educativas, los residuos que se generaban dentro de las instituciones. Entonces, pasar de una presencialidad a una virtualidad es una opción que fue resultado de la pandemia, ¿correcto? Y que creo yo hoy por hoy se sigue utilizando en algunas instituciones educativas y que considero no debería erradicarse, que incluso debería fortalecerse. Otro aspecto, por ejemplo, es el tema de la movilidad, cómo las personas pasaron por un tema de no exponerse, de sistemas de transporte masivos como el metropolitano o micromovilidad como los colectivos, que está siendo quizás muy discutido hoy por hoy en Lima, Perú, cómo las personas optaron por mecanismos de transporte más sostenibles, como el uso de bicicletas. Una, una, eh, la pandemia lo que ocasionó es que al ver que los gobiernos locales, al ver que las personas optaban por trasladarse con el uso de bicicletas, se comenzaron a implementar
más ciclovías. Incluso Lima pasó a tener de un 30 a un 70% en el incremento de ciclovías, que es algo muy importante. Es verdad que aún existen distritos que no cuentan con ciclovías o existen tramos que faltan conectarse, pero hoy por hoy el usuario tiene mejores condiciones para poder trasladarse. Y eso involucra justamente también reducir la huella de carbono. Entonces, hemos visto cómo el teletrabajo es otra metodología también, como así en el sector de educación, la virtualidad conllevó a que se pasaran de clases presenciales a virtuales. En el tema del trabajo también se convirtió en lo que se conoce hoy por hoy como el trabajo remoto o el teletrabajo. Personas que se trasladaban día a día y que destinaban no solamente misiones, sino también horas hombre, 1 hora o 2 horas para trasladarse desde su casa hasta el establecimiento de trabajo. Ahora lo hacen desde su casa, evitando las emisiones de CO2 en el transporte, evitando el uso de energía de los edificios, el tema de residuos. O sea, hemos visto cómo la pandemia ha llevado al Perú a repensar cómo proteger el ambiente. El tema es no retroceder en esa protección. Y creo yo, y como motivo de no extenderme, quizás destinar estos últimos minutos a esta corta intervención, es entender de que el Perú, y debe ser una mea culpa por parte del país, es que a nivel de la región estamos muy relegados en el tema de la protección a un ambiente sano y equilibrado. Países como Ecuador, como Bolivia, ya desde hace un tiempo a esta parte, a esta fecha, han dado pasos agigantados en la protección del ambiente, mientras que en el Perú nosotros seguimos debatiendo a quién le pertenecen los recursos de la naturaleza o de quién es el soberano para poder explotarlos. Seguimos entrampados en discusiones de reforma constitucional referidos a quién es el titular o el dueño de los recursos, cuando hay otros países que ya saltaron esa crítica o ese debate y ahora están hablando de una titularidad o pasando a la naturaleza de un objeto a un sujeto de derecho. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en el caso del Perú, no se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Creo yo que es algo que debería cambiarse. Pero hemos visto cómo algunos gobiernos locales, a través de ordenanzas, se podría cuestionar su legalidad respecto al contenido, pero cómo han dado la categoría de titulares de derecho a determinados componentes o a determinados espacios como los ríos. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de 2 distritos en la región de Puno, que es una región que colinda o está en el límite de frontera con Bolivia, donde se han declarado 2 ríos como sujetos de derecho. Puno es una región minera, es una región que ha sido impactada por la minería y lo que preocupa es que si el Perú no recapacita y no da pasos agigantados, vamos a tener escenarios más preocupantes, como por ejemplo, quizás mirando de aquí a unos años, el mineral que va a ser requerido por los países como Estados Unidos o China es el litio, el oro blanco, como se le conoce. Y en este caso, Bolivia, Argentina y Chile son quienes almacenan casi el 60% del litio, si es que la mente no me falla, pero este mineral también se encuentra presente en el Perú, no de una forma tan pura como en los países como Argentina, Chile o Bolivia, pero contamos con litio. ¿Y dónde se encuentra el litio? Justamente en Puno, en una región donde se ha declarado mediante ordenanza, que es una norma con rango de ley emitida por un gobierno local, como sujeto de derecho. Ahora, la particularidad de Puno es que es una región que también, a raíz de los conflictos que hemos tenido a nivel nacional, de las tomas de carreteras, de diferentes manifestaciones, Puno es una región que puede ser un espacio activo de conflictos. Entonces, si tenemos una región que puede ser activada a través, o puede ser escenario de conflictos sociales y le sumamos a un recurso que va a ser muy requerido en los próximos años, vamos a tener un Estado que va a estar entrampado y no va a saber cómo actuar respecto a la protección del ambiente. En el Perú se sigue debatiendo, como decía, quién es el titular de los recursos, cuando ya tenemos países en la región que le han dado la categoría de sujeto de derecho a la naturaleza, cuando ya tenemos una Corte Interamericana que a través de una opinión consultiva ha reconocido el derecho a un ambiente de manera autónoma. Esto es pasar de una visión antropocéntrica a ecocéntrica. No es que se protege la naturaleza por ser una condición para el hombre, se protege la naturaleza porque es una condición para la subsistencia del planeta. Y mis reflexiones finales, para no extenderme quizás más de lo necesario, es, debemos entender, como dijo Ban Ki-moon,
que no hay un plan B porque no hay un planeta B. Pero la reflexión que considero yo que es más importante es que debemos entender que el hombre en la historia del planeta es solamente una especie. No somos más que una especie y que nosotros somos la única especie que nos estamos poniendo cabe con cada acción que damos. Ya las Naciones Unidas, hace 3 días creo salió en las noticias, ha declarado que a raíz del niño costero que hemos sufrido en Lima y en algunos países de la región, puede traer como consecuencia que para el 2027 se incremente la temperatura en 1.5, más de 1.5, que es justamente el límite que nos daba el Acuerdo de París. Señalan que si bien esto es temporal, ya preocupa que estos fenómenos, sumado a la actividad y presión del hombre con sus actividades, ya hayamos escalado y hayamos pasado el 1.5. Entonces, mi reflexión final, y con esto quiero terminar, recordemos que pese a que, como dijo Ban Ki-moon, no hay un plan B porque no hay un planeta B, el hombre en la historia del planeta es solamente una especie. Muchas gracias y con eso quiero terminar mi intervención. Muchísimas gracias, estimado. Muy interesante tu exposición, muy interesante, ¿no? Pasar de un estado antropocentrista a ecocentrista, creo que realmente nos hace bien a todos y a todas para tener justamente no esa opción, no un plan, no un planeta B, no un plan B, como decías, porque no existe exactamente otro hogar. Así que tenemos la obligación y el deber de proteger los recursos que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, querido Roy, tus palabras también de despedida y reflexión también. No, gracias a ustedes, en verdad, me gustaría acompañarlos en otro espacio académico, en otro evento, si es que hay una próxima edición, por favor, encantado de participar con ustedes, los he seguido el evento durante estos días y como decía Camilo, también estoy atento porque nosotros podemos dejar de ser alumnos de pregrado o posgrado, pero no dejamos de ser estudiantes. Y lo rico de estos espacios es que nos permite seguir aprendiendo. Y como yo siempre digo, y es la reflexión final para quienes nos están escuchando el día de hoy, no hay peor conocimiento que aquel que se adquiere y no se comparte. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, querido Roy. Un gran abrazo hasta Perú. Bueno, de esta manera hemos tenido a Roy Cárdenas y ahora nos vamos a la tercera ponencia. Volvemos a nuestro país para hablar con otro expositor que justamente también nos acompaña esta noche. Voy a dar la bienvenida a Carlos Revilla. Él es director del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, IADI, máster en estudios de desarrollo. Tiene larga experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos nacionales y regionales en problemáticas urbanas y rurales, procesos, metodologías de investigación participativa y fortalecimiento de capacidades con organizaciones de base y organizaciones sociales, comunitarias, urbanas y rurales. Sus investigaciones desde la antropología política y urbana se centran en temas de megaproyectos de desarrollo, urbanización, desplazamiento, urbanización extensiva, desarrollo sostenible, movimientos sociales y desigualdades sociales y ecológicas. Con el tema procesos de urbanización y mecanismos de desigualdad socioecológica en la cuenca del río Catari y el lago Titicaca. Querido Carlos, bienvenido a esta tercera jornada del Congreso Internacional de Derecho Ambiental, Ecología y Conservación. Estimado Antonio, muchas gracias y un gusto estar en este congreso y en este espacio para compartir con la gente. Muchísimas gracias, ya estamos aquí visualizando justamente tu presentación. Adelante, querido Carlos. Bueno, yo voy a hablarles hoy día de la cuenca del río Catari y a diferencia de los anteriores expositores, tal vez mi enfoque no está tan centrado en el derecho, sino más bien en los estudios urbanos y en cómo los procesos de urbanización están generando transformaciones ambientales de amplia escala, ¿no? Voy a iniciar con esta diapositiva que en realidad se presenta más bien como una especie de adivinanza. Les voy a dar un par de segundos para decirme de qué se trata o para pensar de qué se trata. Sé que ahora no lo pueden compartir, pero estamos viendo
justamente el ingreso al lago Titicaca, que es uno de los lagos más emblemáticos del mundo y sin duda el más importante del país. Y lo que ustedes tienen ahí es el río Catari, esa línea diagonal de derecha inferior hacia la izquierda, que es la que está básicamente ingresando justamente al lago Titicaca, y que en este momento ustedes pueden observar el color del agua que está en este espacio, así como esas manchas blancas que en realidad son gran cantidad de plástico acumulado que proviene de las ciudades, mientras que esas manchas cafés son en realidad una planta, una plaga que ha llegado a este lugar que se llama el Rumus crispus, que es la acedera de culebra que ha sido traída por el río y que está ocupando una gran cantidad de territorio y que está impidiendo justamente que se pueda cultivar o que se pueda desarrollar cualquier otra actividad en este espacio. Esta es la situación del lago Titicaca en este momento, y de la entrada del río Catari al lago Titicaca tenemos esta plaga que está ocupando gran parte del territorio, pero también tenemos una gran cantidad de residuos que llegan hasta el lago Titicaca desde la ciudad del Alto. El panorama es realmente desolador y es muy pocas veces compartido en los hechos, inclusive por las noticias. Ustedes ven ahí esta planta que es la plaga y ven el río de plástico que en realidad está ingresando. Son kilómetros, literalmente kilómetros de plástico ingresando al lago, además de otras cosas, ¿no? Jeringas, bolsas plásticas, animales muertos, ¿no? Entonces esto ha hecho que las comunidades del lago tengan que pasar de la pesca a la agricultura, pero como hay inundaciones permanentes, esta es una zona de inundación, en realidad están viéndose en la necesidad de abandonar la agricultura para pasar a la ganadería. Entonces, nuestro enfoque en esta presentación un poco va a tratar de cuestionar la idea de que las ciudades son actualmente motores del desarrollo. Últimamente está muy de moda hablar de la ciudad, porque las ciudades, según el Banco Mundial, llegan a concentrar hasta el 60% del PIB. Entonces, hay una idea de que a mayor urbanización, mayor desarrollo y mayor bienestar. Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, desde la ecología política, la urbanización es definida más bien como un proceso de transformación socioecológica esencialmente desigual en el marco de las dinámicas capitalistas. Y esto nos está planteando justamente el problema de que la producción del espacio urbano es también un proceso socionatural en el que, además de un derecho a la ciudad, se requiere hablar del tratamiento sobre un derecho al metabolismo urbano equilibrado. En este sentido, las desigualdades socioecológicas que se producen a través de los procesos de urbanización, pero también de parte de otros procesos, tienden a definirse como aquellas situaciones en las que ciertos segmentos sociales pueden controlar, manipular y establecer el destino de los ecosistemas y las condiciones materiales de los entornos urbanos, ¿no? De acuerdo con Scholz, estamos entendiendo como una desigualdad socioecológica el acceso y el uso diferencial de recursos, distribución socioespacial en diversas escalas y ámbitos de los beneficios, ganancias, riesgos y costos derivados del proceso de expansión de actividades económicas que afectan al medio ambiente. En otras palabras, cuando hay una intervención sobre el medio ambiente, hay quienes ganan y hay quienes pierden. Y eso es lo que trata de identificar precisamente la ecología política urbana. Con base en un estudio que realizamos y lo publicó el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario hace un par de años, que se llama Somos Nosotros Mismos, Desigualdades Socioecológicas y Urbanización en la Cuenca del Río Catari, vamos a procurar describir estos mecanismos específicos por los cuales se producen las desigualdades socioecológicas en un contexto de escasa industrialización urbana y limitada productividad agrícola a lo largo del espacio urbano y rural de la Cuenca Catari. Estos mecanismos incluyen la periferización y su incidencia sobre la accesibilidad y calidad de los servicios básicos, la presencia de infraestructura operacional para la extracción o tratamiento de recursos y, por último, la escasa capacidad de planificación, control y monitoreo estatal de las actividades contaminantes. Un poco para describirles este espacio de la Cuenca Catari,
nosotros estamos hablando de toda la región que rodea a lo que conocemos como el lago menor del Titicaca, que incluye prácticamente una buena parte del altiplano paceño y entre ellos 9 municipios al menos de mayor influencia. Entre estos destacan el Alto y Viacha como 2 municipios de carácter urbano que tienen una importante presión demográfica sobre esta zona. Estamos hablando de una de las cuencas más habitadas del país, donde está el 10% de la población boliviana, y las ciudades del Alto y de Viacha concentran alrededor del 91% de la población, por tanto tienen una fuerte influencia en la dinámica ambiental. La población de los 9 municipios, estos 9 municipios marcados en tono más verde en esta zona, en realidad está alrededor de 1 millón de habitantes, pero representa el 43.47% del departamento. Como ustedes podrán ver, la población urbana y rural de cada municipio, en porcentaje entre los años 2001 y 2012, en el caso de las ciudades del Alto y Viacha, de los municipios del Alto y Viacha, está muy próxima al 100%, pero hay que decir que ni siquiera en el caso del Alto se puede hablar de una población totalmente urbana, y menos aún en el caso de Viacha. Sin embargo, vemos que hay un crecimiento muy importante de la población urbana del municipio de Viacha con respecto a la población rural, tanto de este mismo municipio como del resto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso de urbanización muy franca en el que el municipio del Alto ha representado tradicionalmente entre el 79 y el 79 y el 83% de la población urbana. Sin embargo, en los últimos años, Viacha empieza a crecer aceleradamente, mientras que el municipio del Alto está experimentando una ralentización en su crecimiento, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, en el saldo migratorio, que está tendiendo a ser menor en ciudades en el Alto en este último periodo censal respecto a anteriores periodos, ¿no? Es importante decir que este saldo migratorio al que me refiero, en el caso entre los años 92 y 2001, llegó casi a 50.000 personas, es decir, una cantidad de personas nuevas en la ciudad, restando la cantidad de personas que originariamente vivían, ¿no? Entonces, esto ha bajado casi a 5.000 habitantes en el último periodo, mientras que en el caso, por ejemplo, del municipio de Viacha, tenemos más bien un saldo migratorio que supera el 116%. Es decir, es una población que ha crecido en un 116%, casi de 36.000 habitantes a 90.000 habitantes. Entonces, el crecimiento de estas ciudades es bastante importante y ejerce una fuerte presión. Sin embargo, lo que estamos viendo en el caso del Alto y en el caso de Viacha y de los municipios en general, como lo muestra este mapa, es un patrón de crecimiento de muy baja densidad con habitantes, con 85 habitantes más o menos por hectárea en el caso de la ciudad del Alto, que representa una dificultad importante para la provisión de servicios básicos, especialmente porque supone mayores costos, mayores distancias y una menor eficiencia en la distribución del recurso agua, por ejemplo. Vemos igual en la gráfica que la población más densa, con una densidad, digamos, de 20 personas en cuadrículas de 30 metros cuadrados, se encuentra en el municipio de La Paz, que pertenece de suyo a otra cuenca, que es la cuenca del río La Paz, mientras que en la cuenca Catari el promedio está entre el 11 y 1.5 habitantes por cuadrículas de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces estamos hablando de más bien ciudades bastante extendidas, ¿no? Sin embargo, que han crecido bastante rápido. Y hay que decir que el Alto, en forma específica, antes de ser una ciudad y antes de ser un conjunto de barrios, ha albergado una serie de paisajes operacionales. ¿Qué queremos decir con paisajes operacionales? En realidad ha albergado una serie de infraestructuras como almacenes, estaciones, ferrocarril, aeropuerto, aduana, etcétera, que en realidad eran no tanto para urbanizar el Alto como tal, sino más bien funcionales a las necesidades
de su vecina La Paz. Y esto ha sido bastante importante porque incluso la explotación minera que se ha dado desde inicios del siglo XX ha sido fundamental en las dinámicas socioecológicas y todavía tiene bastante impacto. Un aspecto muy importante de esta cuestión es que el Alto en los últimos 70 años ha pasado de 3.000 habitantes a más de 1.000.000. Entonces es un crecimiento explosivo que en los años 90 inclusive ha sido el más alto de Sudamérica. Y esto ha tenido fuertes impactos, como decíamos, en la provisión de servicios básicos, ingresos, empleo y demás. Pero también lo que vemos es que durante años ha existido una importante disparidad entre el acceso a agua potable y el acceso al alcantarillado, por una parte, y entre la cantidad de agua residual y aquella que se somete a procesos de tratamiento adecuados por otros, ¿no? Y esto, a confesión inclusive de la propia empresa pública, a pesar del proceso de nacionalización, si vale el término que ha habido de estas empresas, tiene que ver básicamente con criterios de rentabilidad. Según la empresa, hacer alcantarillado implica la asignación de un importante conjunto de recursos, personal, tiempo, dinero por parte de EPSAS, sin que ello signifique una mayor generación de recursos recurrentes para la empresa. Esta lógica obviamente no solamente va en contra del derecho a los servicios básicos como un derecho constitucional, sino que mantiene en buena medida esta lógica lucrativa que había justamente llevado a la población de ciudades como Cochabamba y el Alto a expulsar a las empresas privadas y buscar un modelo público social. Entonces, esto se refleja en los datos del censo 2012. Ustedes van a ver las diferencias, por ejemplo, que existen entre la provisión de agua potable, que es la primera barra de la izquierda en cada municipio, frente a la provisión de alcantarillado, que es la barra central, ¿no? En el Alto tenemos un 88% de provisión de agua frente a un 64% de agua potable, de alcantarillado, mientras solamente un 83% de la población tiene acceso a una recolección de basura. Hay que decir, sin embargo, que tanto en el caso del alcantarillado y la recolección de basura, los datos pueden ser engañosos, porque muchas veces los que censan dicen, bueno, usted tiene un tubo que va por debajo de su casa y eso le llaman alcantarillado. Pero en el caso del Alto, que es una ciudad atravesada por ríos, lo que sucede es que gran parte de esas excretas se dirigen directamente a los ríos y en realidad no son tratadas tampoco adecuadamente porque no se dirigen a una planta de tratamiento. A su vez, es importante mencionar que lo que ha sucedido últimamente es que el consumo de ciudades como el Alto de agua potable se ha elevado sustancialmente, ¿no? En términos de metros cúbicos, entre los años 2007 y 2017, si bien todavía hay diferencia entre lo que consumen los municipios de la cuenca Catari propiamente dicho, frente a la cuenca de La Paz, todavía es menor. Vemos que hay un crecimiento importante entre los años 2013, 14, 15, 16. Y esto tiene que ver con la política de provisión de aguas, con el derecho humano al agua y su intento de cumplimiento y las inversiones que han habido, pero que es dispar justamente a la provisión de alcantarillado y las obras en términos de tratamiento de aguas residuales que están afectando al lago Titicaca. Esto es fundamental y si bien las desigualdades en términos de acceso al agua potable han sido enfrentadas por medio de tarifas solidarias, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, es decir, la tarifa solidaria tiene mayor cantidad de conexiones, es decir, mucha gente se ha adscrito a la misma, su consumo es todavía el más importante, pero su facturación es menor al 50% de todo lo que facturan las otras categorías, es decir, la comercial, industrial, estatal y la que no es solidaria, es decir, la que no está dirigida a la población más vulnerable económicamente. Entonces, si bien este mecanismo ha contribuido a reducir las brechas de acceso, no necesariamente ha influido en las brechas socioecológicas propiamente dichas. Aquí, digamos, tenemos una especie de desconfiguración de nuestro cuadrito, pero es importante decir
que al menos unos 50.000 hogares en la cuenca, es decir, el 25% de los hogares, según el censo, carecían de saneamiento adecuado y evacuaban sus residuos en formas contaminantes proclives a afectar el medio ambiente. Esto en 2012, porque a diferencia de lo que ha pasado con el Perú, que ha tenido su censo recién en el 2017, nosotros hasta ahora estamos todavía en ese debate si lo vamos a tener o no. El 99% de los hogares sin saneamiento lo hacen por medio de un pozo ciego, y unos 493 lo hacen en la calle y otros directamente hacia fuentes y cursos de agua, ¿no? Pero otra vez el plan quinquenal de EPSAS justamente nos muestra que estamos más o menos a un 76-77% de acceso a agua potable, pero que, de alcantarillado, frente a el tema de la cobertura de agua potable, que es mayor. Entonces ese balance se mantiene y lo vamos a mostrar un poco en términos de sus impactos con dos casos puntuales. Aquí ustedes tienen varios puntos estudiados a lo largo de la cuenca en esta figura tridimensional, pero yo les voy a mostrar básicamente lo que sucede en la cabecera de Cuenca, en el punto 1 en Milluni, y por otro lado en las proximidades de la planta de tratamiento que sirve al Alto, que está en el límite entre el Alto, Viacha y Laja, en los puntos 6 y 7 que ustedes pueden ver en esta imagen. En el caso de Milluni, que es donde yo les decía que originariamente desde 1905, antes de que el Alto haya explotado demográficamente, ya se tenía explotaciones mineras de estaño. Tenemos la presencia de infraestructura minera y pasivos ambientales con drenajes de ácidos de mina que nunca fueron cerrados, ¿no? El cambio de las empresas, que era la fabulosa Mines de capital norteamericano, a la empresa Comsur de capital boliviano, y posteriormente con la crisis de los minerales de los años 80, con el cambio a las cooperativas, no ha supuesto un cambio positivo en términos de mejores tecnologías y procedimientos de explotación minera, ¿no? Por otro lado, es muy importante decir que la cabecera de Cuenca permanentemente ha sido utilizada para la construcción de infraestructura hídrica, que en realidad produce trasvases y transferencias de agua potable de la cuenca del río Catari a la cuenca del río La Paz, precisamente para abastecer al municipio de La Paz. Hay también infraestructura de disposición y tratamiento de residuos sólidos, ¿no?, que tiene fuertes efectos en dinámicas, inclusive alimentarias, porque es un espacio donde se cría ganado porcino, que después es faenado en mataderos domésticos en la ciudad, pero también que atrae perros asilvestrados que afectan a estas comunidades precisamente porque atacan el ganado camélido. Es una zona de producción de ganado camélido. Y finalmente, por si fuera poco, tenemos el tema del repliegue de glaciares sumado a la cuestión del cambio climático. Entonces hay múltiples afectaciones en este espacio y, como diría Reigadas, o sea, muchas desigualdades se deben a la existencia de mecanismos de apropiación que posibilitan que distintos agentes dispongan de beneficios diferenciales, le hace acceso a grandes porciones de la riqueza social, y que son estructurales en tanto se institucionalizan y se reproducen. Este es un espacio de institucionalización de las desigualdades. Primero las empresas mineras, luego las empresas de agua y finalmente, digamos, el relleno sanitario, pero también los productores de ganado porcino que actúan sobre este territorio, además de los loteadores y quienes vierten escombros, apropiándose inclusive de fuentes de agua sin consulta previa ni ningún beneficio compensatorio a las comunidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la presencia de uno de los mecanismos de desigualdad socioecológica, que son estos paisajes operacionales, que consisten en recintos agroindustriales, unidades logísticas y de infraestructura de comunicaciones, energía, turismo, eliminación de desechos, que a menudo atraviesan lugares periféricos, remotos, aparentemente rurales o naturales, externos a las concentraciones urbanas y sus centros. Pero el hecho de que sean externos no quiere decir que están desconectados de las ciudades, sino que son fundamentales para su funcionamiento, sino que justamente a raíz de esa distancia es que muchas veces no se los toma en cuenta como parte del proceso de urbanización. Y esto también es urbanización.
es urbanización de carácter extensivo que está afectando a las periferias en busca de recursos o para utilizar estos espacios en función de otras necesidades a la ciudad, llámese rellenos sanitarios, llámese trasvases, llámese canales, llámese acceso a agua potable. Entonces son fundamentales también en procesos de despojo y desplazamiento también de muchas de estas comunidades, pero también de afectaciones serias en el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de esta zona, tenemos que esta laguna de color rojo que ustedes observan en la fotografía anterior, en realidad tiene que ver con drenajes ácidos de mina que se han cargado durante años y que podrían llegar a 1.816 toneladas, según estudios de Zamora y Echenique del año 2015, a la presencia de gran cantidad de hierro, pero es importante también decir que los niveles de pH, desde la sistematización que hemos realizado desde el año 96 hasta el 2013, en los hechos no muestran más que una permanente acidez que está entre el 3.5, ¿no? Su pH es bastante ácido, pero hay que decir que estas aguas inclusive son utilizadas para mezclarse con otras y abastecer de agua a el Alto y La Paz en épocas de sequía especialmente. Los valores de zinc y manganeso, por ejemplo, en 2013, han superado los límites permitidos para cuerpos de clase D de nuestra ley de medio ambiente, pero también esto coincide con el precio de estos minerales en el mercado internacional, que justamente en esos años se acercó a un boom histórico, ¿no? Y que han reactivado la actividad minera, las operaciones mineras en esta zona, ¿no? Entonces, aquí tenemos claramente una situación muy vinculada a estos paisajes operacionales, a estas infraestructuras, que está afectando la situación ambiental de la cuenca. El otro caso es justamente el de la planta de tratamiento de aguas residuales del Alto, es decir, después de ser captadas en la parte alta de Milluni, estas atraviesan el Alto a través de dos ríos, pero también a través de las conexiones de agua potable, hasta el sur de la ciudad, y aquí existe una planta de aguas de tratamiento deficitaria, que hoy es estatal. Eso también un factor de contaminación fundamental del lago Titicaca, ya lo diremos más adelante, produce malos olores, degradación de los medios de vida, tanto así que las comunidades de estos lugares han tenido que perforar el emisario que lleva las aguas servidas para uso de agricultura y ganadería, porque también es un espacio que durante años se ha utilizado para extraer agua a través de pozos, es decir, es un espacio que no solamente recibe aguas residuales, sino que es utilizada para extraer agua de los acuíferos por una línea de pozos de la propia empresa de aguas que los ha ido instalando a lo largo de años, ¿no? Y aquí tenemos comunidades campesinas que también están afectadas por los escombros, la basura y la expansión urbana descontrolada. Entonces, gran parte de estas viviendas se abastecen por pileta pública, mientras que un 47% lo hacía por un pozo, ¿no? O una noria. El 92% de las viviendas evacúan a un pozo ciego y en una zona en la que existe una planta de tratamiento instalada, solo el 0.43% disponen de alcantarillado, ¿no? Al describir esta situación, los habitantes de la zona lo expresan con claridad, ¿no? Y dicen, nosotros enviamos agua limpia de nuestro acuífero y de nuestros humedales y la ciudad nos devuelve agua limpia. Entonces, este es un poco el panorama. En la foto de la mano izquierda ustedes pueden ver los camiones con escombros que depositan sobre el río Seco. Acá una acequia del río Seco, que es el río más contaminado de la ciudad del Alto, que después de atravesar por curtiembres, industrias, actividades económicas que muchas veces se llevan a cabo en las viviendas, es utilizado para el ganado y para la agricultura. Y acá en la parte inferior ustedes pueden ver esta línea de pozos que a pocos metros de donde la gente tiene esta calidad de agua, que le extrae del río contaminado, extrae agua del acuífero en grandes cantidades para llevarla a la ciudad. Y ahí queda clara, digamos, la expresión de los compañeros. Por otro lado, esta planta de tratamiento presenta un déficit histórico, ¿no?
y el índice en realidad del tratamiento de las aguas residuales establece que la relación entre el volumen tratado de aguas residuales respecto al volumen total del agua facturado era de 32, mucho menor al parámetro óptimo que tiene que ser de al menos 60, ¿no? Que tiene que ser mayor a 60. Entonces, solamente un 32%, si vale el término, del agua que produce la ciudad es tratado adecuadamente, y esa agua que no es tratada es devuelta al río seco y luego se conduce hacia el Titicaca. Por si fuera poco, durante años han habido usuarios con sistemas de autoabastecimiento que mostraban un consumo aproximado anual superior al 1.000.000 de metros cúbicos, que era el 7% del consumo total, que no pagaron ni un peso durante décadas para extraer agua de los acuíferos. Y se trata básicamente de industrias de cuero, gases, metal, PVC, medicamentos, alimentos, papel, textil, bebidas, comercio y otros. Esto hasta que en el año 2015 se estableció por medio de un decreto que tenían que pagar unos 2.90 bolivianos por metro cúbico, que es una tarifa bastante considerada con ellos, digamos, en términos de un bajo costo, ¿no? Pero casualmente estas empresas que extraen agua del acuífero son también las empresas que más contaminan. Entonces ahí tenemos un listado de las emisiones de DBO y que superan por mucho el límite de 80 miligramos por litro, pero además la cantidad de parámetros de inspecciones que incumplen, ¿no? De 14 industrias inspeccionadas en 2019, 8 en total incumplían con varios parámetros de calidad, ¿no? Entre 14, 15 parámetros, y tenemos a las mismas industrias que extraen agua del acuífero, son también las que contaminan. Pero estas empresas medianas y grandes relativamente son fáciles de controlar. El grave problema tiene que ver con una economía informal donde gran parte de las actividades económicas se desarrollan dentro de las viviendas. Y ahí estamos hablando de que el Alto pasó de contar con 26.953 a 32.685 microempresas, más o menos entre el año 2013 y 2014, nada más que fue el auge de las materias primas y de tener mucha cantidad de plata en el país, ¿no? Por otra parte, es muy importante, y aquí merece una atención particular, el tema de los residuos sólidos por el problema que les mostraba al principio. Cerca del 25% de la basura se dispone de forma inadecuada en los 9 municipios de la cuenca. Estas son proyecciones que hemos realizado con base en el censo, pero también en el Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos, y muestra que alrededor de 7.000 toneladas van a parar directamente a los ríos cada año, ¿no? Y solamente 108.000 toneladas son dispuestas adecuadamente. Entonces, tenemos una situación realmente preocupante de la forma en la que estamos gestionando las ciudades. Y aquí quisiera llegar un poquito a las conclusiones. Los mecanismos de la desigualdad socioecológica en la cuenca Catarí tienen que ver un poco con esta relación y este carácter de urbanización de baja densidad, muy expansiva, en el cual muchas veces la gente compra terrenos como una forma de ahorro. Esto va a ser una lógica que va a tender probablemente a profundizarse en los próximos años, ahora que el boliviano está en peligro y no hay dólares para ahorrar. Entonces es muy posible que la gente siga comprando terreno en zonas periféricas como una forma de ahorro, y que nos genera también es también producto del carácter informal de la economía, es decir, la gente de bajos ingresos tiende a buscar terrenos en estas zonas porque no puede comprar un terreno en el centro de la ciudad, y esto está generando además, junto con la falta de planificación, un modelo en el cual resulta muy costoso superar este balance entre agua potable y alcantarillado. Pero también tiene que ver con una política, es decir, en muchos sentidos se ha priorizado el agua potable porque rinde más en términos políticos, es decir, genera un rédito político más fuerte dar agua que dar alcantarillado. Y por otro lado, otros de los mecanismos importantes, como habíamos dicho en el caso de Milluni, son estos paisajes operacionales, es decir, son los pasivos ambientales no cerrados, son los trasvases, son las represas,
mal gestionadas, son los rellenos sanitarios, son estas infraestructuras que lastimosamente no están siendo, o las plantas de tratamiento que no están siendo adecuadamente gestionadas, que están produciendo un desbalance metabólico en términos de materia y energía entre el campo y la ciudad, entre la ciudad y sus periferias, ¿no? Y a través de su instalación y puesta en marcha, las áreas de expansión en ciudades como El Alto y Viacha a lo largo de la cuenca Catarí se convierten en escenarios de contestación y conflictividad, no solo a causa de la contaminación y la reducción de los medios de vida, sino también a través del cambio de uso de suelo y su impacto urbanizante sobre los espacios donde son emplazados. No olvidemos que la gente que vive en el campo y que vive a las orillas del Titicaca requiere de una buena calidad de agua y del suelo para poder subsistir. Si nosotros seguimos alimentando este desbalance metabólico, lo que estamos haciendo es que esa gente abandone el campo y se vaya a la ciudad para continuar con este ciclo de, si se quiere, desigualdad socioecológica y una urbanización que afecta al medio ambiente. En términos del tercer mecanismo está justamente la debilidad estatal frente a las oportunidades de acumulación. Por una parte, las enormes debilidades de los municipios para el control y monitoreo ambiental en base a la ley de medio ambiente, pero también este rol en el cual la empresa pública de agua potable tiene más bien una lógica en la cual prioriza el lucro y prioriza el retorno, haciendo más conexiones de agua en desmedro de el tratamiento y en desmedro de conexiones de alcantarillado por una parte, y en otra una lógica monopólica y extractiva del agua que va apropiándose de fuentes de agua de las comunidades sin procesos de consulta y de compensación. Frente a esto, la política de tarifa solidaria, si bien ha ayudado a un mayor acceso en términos de las comunidades que históricamente no tuvieron, tuvo sus consecuencias en términos ambientales. Entonces, muchas veces, como diría Segura, hay mecanismos institucionales que tienden a la igualación, que pueden igualar las cosas por cierta parte, por ejemplo, en el acceso al agua, pero por otra tienden a desigualar. Y este caso es justamente el tema del tratamiento de aguas residuales y insuficiente y sus consecuencias sobre el medio ambiente, además en una cuenca que es cerrada, es decir, que es como una letrina, donde toda el agua que no se trata adecuadamente va a irse acumulando y generando un proceso de degradación ambiental, desaparición de especies, pero también de cambio en la actividad y la dinámica económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos, realmente muy interesante tu exposición, realmente esto nos demuestra el problema de falta de ordenamiento territorial, las desigualdades socioeconómicas, sociales que existen justamente en estos 9 municipios que se encuentran al interior de esta cuenca Catarí y que nuestras actividades antrópicas están afectando terriblemente a lo que es justamente la cuenca y finalmente el lago Titicaca, que es un área muy importante para nuestro departamento. Querido Carlos, muchísimas gracias y tus palabras de despedida. No, un placer, muchas gracias a ustedes y espero seguir disfrutando de las exposiciones esta noche. Un placer. Un gran abrazo, querido Carlos, y bueno, vamos a continuar estas exposiciones y bueno, vamos a dar el saludo y la bienvenida a Yane del Castillo, que es justamente también parte de la organización de este magno Congreso Internacional. Querida Yane, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Tu tema al cual vas a presentar es la contaminación de mercurio en la ciudad de La Paz y el convenio de Minamata. Yane Castillo es de profesión abogada, con maestría en Derecho Económico, mención Derecho Ambiental, de la Universidad Andina Simón Bolívar, es miembro del Centro de Estudios de Derecho Latinoamericano Ambiental, CEDLA en Ecuador, y miembro de la International Development Law Organization, IDLO. Es representante del colectivo de abogados ambientales de Bolivia ante el directorio de la Secretaría de Gestión Ambiental y Energías Renovables del Gobierno Municipal Autónomo de La Paz e investigadora de problemas ambientales del CIDES en la Universidad Mayor de San Andrés. Querida Yane, bienvenida acá al Congreso.
Adelante, por favor, con tu exposición. Buenas noches, primero saludarlos a todos los expositores con sus temas maravillosos, todos dentro del medio ambiente. Nos han ilustrado mucho con todas sus exposiciones y bueno, ahora para ya cerrar esta tercera jornada voy a presentar mi tema, que es un tema que lo hemos estado viendo a nivel de colectivos de control social, porque el activismo en La Paz es muy activo, ¿no? Y quiero dar un saludo en realidad a todos los colectivos que siempre están preocupados por el medio ambiente. Gracias. La contaminación de mercurio en la ciudad de La Paz y el convenio de Minamata. Este es un tema que requiere mucha importancia debido a que el metal mercurio es uno de los metales más peligrosos para la salud humana. Vamos a empezar con una introducción y como se hace en una ponencia, una introducción, vamos a tener un desarrollo y por último las conclusiones. En la introducción, como tema de investigación, se puede determinar que Bolivia es miembro del Convenio de Minamata desde el año 2013, cuyo objetivo principal es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y compuestos. Hay preocupación en Naciones Unidas y en la OEA por la falta de una aplicación adecuada de la normativa nacional e internacional y de manera particular en los funcionarios públicos que trabajan en competencia ambiental en el régimen sancionatorio aplicable. La minería de carácter extractivista en Bolivia daña y desertifica pisos ecológicos. Tenemos el ejemplo de Venezuela, como un ejemplo, ¿no? Que hay mucha extracción de oro, como indica la SW1 y la ONG Fundarredes, que denunció que hay un grave impacto ambiental y se puede ver los destrozos en el amazónico estado de Bolívar por la explotación del oro que realizan empresas autorizadas por el gobierno, causando daños irreparables a la biodiversidad y población que habita en la zona. Existe vulneración de los derechos humanos ambientales. Es como un ejemplo, ¿no? Como debido a la explotación ilegal del oro han dejado terrenos desertificados ya en Venezuela. En Bolivia, de acuerdo a estadísticas, es el segundo país importador de mercurio y comercializa en toda Bolivia el tóxico metal en las zonas de explotación de oro. Ya ingresaron los mineros a las áreas protegidas municipales como el Madidi, Apolobamba, Santa Bárbara y la zona amazónica de Bolivia. El uso del mercurio en la obtención del oro está causando no solo impactos ambientales negativos en las zonas donde realizan explotaciones mineras y contaminan ríos. Lo más preocupante es que los habitantes de estas zonas sufren de intoxicación. El principal problema es la contaminación del suelo, agua y aire por mercurio en la salud humana. Causa estragos por la acumulación en el organismo. No se elimina este metal fácilmente del organismo y afecta al sistema nervioso inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones, los ojos y causa peligro en el desarrollo de los fetos y niños pequeños. Son denominados también todos estos síntomas que aparecen por la ingesta de mercurio, las enfermedades de Minamata, porque la intoxicación incluye daños neurológicos, ataxia, temblor, parálisis cerebral, disminución de la capacidad visual, alteraciones cardiovasculares y la muerte. Algunas comunidades en Bolivia, como ya se ha determinado por estudios de investigación y muchos estudios de caso, ya tienen estos síntomas de intoxicación de acuerdo a estudios del CEDIP y expertos. La pasada semana se promulgó en Bolivia la ley del oro, que solo indica en la ley que los mineros deben tener un trato amigable con el medio ambiente
y no señala el respeto a la normativa ambiental. Por último, todos los países conocedores de los derechos humanos ambientales se preocupan por cumplir la normativa ambiental, porque sabemos que el medio ambiente es el hogar de todos, ¿no? Entonces es importante evitar las contaminaciones, pero el mercurio ahora en nuestro país ha avanzado bastante y está intoxicando varias poblaciones y también a la ciudad de La Paz. Ahora en el desarrollo ya vamos a ver de manera más específica qué es lo que pasa. Tenemos el desarrollo, en el desarrollo, el convenio de Minamata, que hacemos referencia de la siguiente forma. Bolivia firmó el convenio de Minamata en la conferencia de plenipotenciarios el año 2013 y entra en vigor el año 2017. ¿Qué objetivo tiene el convenio de Minamata? Proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones de mercurio. Son 140 países que firmaron el convenio y Bolivia es parte por tratarse del uso de mercurio, que es un problema mundial que ocasiona daños irreversibles en la salud humana y en todos los componentes bióticos y abióticos del medio ambiente. En Bolivia se incumple el convenio de Minamata al no elaborarse los reportes sobre emisiones de mercurio al medio ambiente, que puede ayudar a definir sitios vulnerables y generar políticas de control de la contaminación. El biólogo Carlos Molina realizó un estudio y ese estudio lo puso a disposición del gobierno para que se pueda hacer un control mejor del mercurio. Además indica que la extracción de minerales ferrosos, la explotación de cal y la producción de cemento y la industria minera aurífera y la recuperación de oro artesanal son contaminantes del medio ambiente en Bolivia por la liberación de mercurio, considerado uno de los metales más tóxicos del planeta. El año 2022 tenemos la visita del relator de Naciones Unidas, Marcos Orellana, que comprobó y reiteró que Bolivia no ha cumplido en presentar un plan nacional para reducir el uso del mercurio en los plazos establecidos. Este tema está involucrado en el honor y en la buena fe de cada Estado para poder cumplir un convenio internacional. Como estudio de caso, señalamos el pueblo Eja en el norte boliviano, cuya fuente de proteína es el pescado, y que es afectado por la actividad minera de esa zona. Con datos comprobados, en conclusión, el mercurio pone en riesgo su derecho a la alimentación de este grupo, pero también sus derechos culturales, y puede poner en riesgo su supervivencia. Ahora, como ya hemos hecho referencia al convenio de Minamata, vamos a ver en estas fotografías los síntomas que causan. Así como decía el doctor Roy Cárdenas, que toda ley se origina a veces en un desastre, el convenio de Minamata se originó hace 50 años en la bahía de Japón, en una bahía que se llama Minamata en Japón. Allá echaban sus desperdicios tóxicos por mercurio una compañía. El mercurio, al entrar en el agua, se convierte en metilmercurio y se vuelve orgánico. Y los peces, están infestados de mercurio y los pobladores que vivían alrededor de la bahía consumían los peces y no se daban cuenta. Y después empezaron a tener todos los síntomas y por eso son las víctimas. Por ejemplo, acá se puede ver este niño, miren cómo tiene la manito, y estas deformaciones son ocasionadas por la ingesta de mercurio. Ya no hay coordinación motora. Y el desastre de Minamata no solamente trae enfermedades a nivel de los sistemas respiratorio, neurológico, cardiovascular, sino la muerte. En el desastre de Minamata murieron muchas personas y lamentablemente
la empresa más ponía sus intereses, ¿no? Por encima de la población. Pero llega un momento en que los pobladores ya van contra la empresa y son indemnizados, pero surgió muchas muertes, lamentablemente. Aquí están los síntomas, como les había dicho antes, en la piel, en todos los sistemas, y también ya no hay coordinación motora, y por último la muerte, ¿no? Ahora, el tema de esta noche es muy, muy grave porque ya tenemos el mercurio en La Paz. Ya ha entrado a la zona central, porque en el distrito Max Paredes de la ciudad de La Paz hay una calle que se llama Tarapacá. Allá hay muchos negocios de venta de oro, pero también se dedican a fundir oro. Y no solamente a fundir oro, sino también venden mercurio, porque como antes les había dicho, Bolivia es el segundo importador de mercurio. Y este negocio está en esta zona y también en el Alto de La Paz. Es impresionante la cantidad de gente que viene a comprar mercurio, pero son negocios que no están, o sea, son bien ocultos, ¿no? Entonces, de ahí se conoce que este tipo de negocio es ilegal y vienen inclusive personas a comprar del Perú para seguir destruyendo la naturaleza, ¿no? Y porque hay empresas que vienen por el oro para poder sacar oro y seguir contaminando. Entonces, la forma, por ejemplo, de las empresas mineras en el norte de La Paz, más o menos por Madidi, existen dragas que entran al río y, bueno, están causando estragos, así como Venezuela. Después, es un problema, es una bomba de tiempo realmente. El gobierno, las autoridades no hacen nada. Y de acuerdo a una investigación realizada por UINCL, Bolivia es como les decía, es el país importador de mercurio a nivel internacional, después de la India. Comercializan de manera libre en todo el país. El año 2015, Bolivia importó 152 toneladas de mercurio. Se cree que se reexporta de forma ilegal al Perú. Esto ha causado un negocio muy lucrativo a varias familias y tienen ya rutas internacionales, actores, y se puede hablar inclusive de un negocio ilícito de mercurio. Después el mercurio es usado en Bolivia por la minería artesanal aurífera, y para ello son varios mineros que de forma artesanal obtienen, ¿no?, el oro, pero con la base del uso del mercurio. Y los ríos en las comunidades que están al norte de La Paz y en la parte de los ríos amazónicos están vertiendo, o sea, obtienen el mercurio al lavar, o sea, al obtener el mercurio es como un imán que capta el oro, ¿no? Entonces, es realmente una bomba de tiempo. Bueno, finalmente, es bien importante que todas las instituciones que trabajan en Bolivia, como ser el Ministerio de Medio Ambiente, las gobernaciones, así como la alcaldía, tenga que tener un mejor control, ¿no?, para poder implementar el derecho administrativo sancionador contra todos esos malos funcionarios que no pueden poner la ley, no hacen valer la ley de medio ambiente, la ley de la madre tierra, menos los reglamentos, y otorgan licencias ambientales, ¿no?
Entonces, para ya concluir, tenemos las siguientes conclusiones. Bueno, aquí está este mapa, muestra las zonas, perdón, el mapa de nuevo, las zonas donde se encuentra actualmente, ¿no?, el mercurio en el norte de La Paz, y en Cotapata, Santa Bárbara, en el Madidi, y también en los ríos amazónicos, en Pando. Están entrando empresas chinas y, bueno, usan el mercurio, ¿no? Ahí es una foto real cómo opera este negocio. Este es un tema que es muy investigado por CEDIF, principalmente. Ha realizado muy buenos aportes, y después ha venido la Universidad de Cartagena a realizar estudios en las mujeres que viven por este lado del norte paceño, y en estos estudios han determinado que ya están infestadas con mercurio, y porque en el organismo el mercurio debe ser una parte por 1.000.000, pero actualmente las investigaciones y los resultados es que en estas mujeres son 350 mujeres que han hecho el estudio en la Universidad de Cartagena, y han sacado 27 por 1.000.000, siendo lo normal 1 por 1.000.000. Bueno, llegamos a las conclusiones. Bolivia incumple el convenio de Minamata. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas no elabora reportes sobre las emisiones de mercurio en el medio ambiente, que ayudarían a definir sitios vulnerables y generar políticas de control realizadas por expertos de contaminación en la salud humana y medio ambiente. Los funcionarios ambientales no aplican correctamente el derecho administrativo sancionatorio. Se debe declarar la importación de mercurio como tráfico ilegal de mercurio, que es un delito ambiental internacional, y en la nomenclatura arancelaria incluir al mercurio como una sustancia tóxica. Para el caso de la fundición de oro en negocios de compra-venta de la ciudad de La Paz, donde se causa contaminación de tipo atmosférico, se debe controlar las licencias ambientales que otorga la Secretaría de Gestión Ambiental y Energías Renovables del Gobierno Municipal, y volver a realizar controles de la salud humana de esa zona, en coordinación con la subalcaldía de Max Paredes. Y también otra conclusión es que las diferentes carreras, como ser de bioquímica, biología, ingeniería ambiental, de las universidades públicas y privadas, deben realizar investigaciones en las zonas expuestas al mercurio, en la salud humana de los pobladores y del medio ambiente, y realizar trabajos de tesis, ¿no? Porque los cambios no van a ser rápidos, sino van a ser graduales, y es la sociedad, el control social, los activistas, todos, ¿no?, de poder erradicar el mercurio. Pero esto no va a ser rápido, sino que va a ser de una manera progresiva. Todos los actores, fundaciones, ONGs, activistas, deben concientizar a la población en general sobre la peligrosidad del mercurio. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, querida Jane. Excelente, muy interesante lo que acabas de comentarnos. Puedes activar tu cámara, por favor. Quiero hacerte unas consultas acerca justamente de esta exposición que acabas de presentar. En La Paz, principalmente en la zona Max Paredes, en la calle Tarapacá, de mercurio, justamente, procesamiento del oro. ¿Qué dice el gobierno municipal? ¿Ha hecho un estudio y cuáles son los resultados acerca justamente de esta exposición que tenemos los paceños acerca del mercurio? Justamente, para hacer un control ambiental, hemos trabajado con el secretario de Medio Ambiente y Gestión Ambiental, y a través del secretario de Calidad Ambiental realizaron 2 estudios, tanto en control atmosférico
a nivel del aire y a nivel de sedimentos en esa zona, ¿no? Y resulta que el secretario de Calidad Ambiental me dice que han salido esos estudios con mínimo de mercurio, o sea que no hay contaminación. Pero las observaciones y las indicaciones era que van a volver a hacer otro estudio periódico y para determinar, ¿no? Pero es importante trabajar con la subalcaldía Max Paredes porque las juntas vecinales son las que tienen que dar alerta, ¿no? Porque el mercurio es acumulativo en el organismo. Entonces todos peligramos, ¿no? Exactamente. El Ministerio de Medio Ambiente no hace nada, la gobernación tampoco. Entonces, en mi calidad de consejera de la Secretaría, yo quiero hacer una reunión entre Ministerio de Medio Ambiente, Gobernación y municipio, ¿no? Para dar soluciones, porque es una bomba de tiempo. Exactamente, y hablando justamente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que acaba justamente de cambiar de autoridad, y se espera también que haya un cambio de los mandos medios, viceministerios, directores, que es justamente el último anuncio que han comunicado. ¿Cuál es justamente tu percepción y tu esperanza, se podría decir, de este cambio? Ojalá que se pueda aplicar el convenio de Minamata, hacer más control en el tema del expendio del mercurio. O sea, con el nuevo ministro que ha cambiado de Medio Ambiente, pedir, pues más bien tenemos unos buenos activistas y pedir una reunión, ¿no? Y exponerle el problema para poder dar una solución. Porque hay que hablar de soluciones en este caso. Entonces, hay que hacerle una buena presentación y ver cómo él capta, ¿no? Exactamente. Bueno, querida Janet, te agradecemos muchísimo tu participación. Vamos también a agregar acá a Carlos Revilla, que ya se encuentra justamente también con nosotros para clausurar justamente este primer Congreso Internacional de Derecho Ambiental, Ecología y Conservación. Agradecidos primeramente con el colectivo de abogados ambientalistas, agraristas de Bolivia por apostar justamente por este evento internacional. Un afectuoso también agradecimiento también a Yasmín Aparicio, quien es parte también de este evento, y también a Janet Castillo, que estuvo también en este evento. Muchísimas gracias, querida Janet. Bueno, a ti también, como voz de la naturaleza, que siempre estás preocupado por temas que son de mucha importancia y para dar soluciones, ¿no? Siempre viendo a los animales, áreas protegidas. Y en realidad lo que tenemos son puros delitos ambientales, ¿no? Pero justamente es la sociedad, el control social, los activistas que tenemos que dar un cambio para tener un derecho al medio ambiente sano. Porque el derecho ambiental es un derecho humano, ¿no? De vivir en un ambiente sano y en un ambiente limpio. Exactamente, querida Janet. También queremos agradecer la participación a Carlos Revilla, quien representó a IADI, quien estuvo acá en este congreso. Querido Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar en este evento. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a La Voz de la Naturaleza y a los demás organizadores del congreso, a todos los panelistas. Ha sido un importante espacio de diagnóstico y ojalá también más adelante podamos reunirnos, compartir también todas las acciones que hace la sociedad civil, los activistas, los abogados por el medio ambiente, porque creo que también así como hay problemas, también hay actores que están trabajando para mejorar la situación del medio ambiente y están logrando avances interesantes. Y este congreso ha sido también una muestra de aquello. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Carlos. Janet, nos vemos en otro evento internacional. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Chao. Gracias. Buenas noches.